Pablo y Paola vivían en una casa antigua al borde del bosque. Era un lugar pintoresco con paredes de ladrillo y un jardín lleno de flores silvestres. La vida allí era tranquila, hasta el día en que se encontraron a Capi. Un día lluvioso, Pablo regresaba del trabajo, cuando escuchó un leve gemido proveniente de un callejón oscuro. Al acercarse, vio a un pequeño cachorro, empapado y tembloroso. Sus ojos, de un rojo intenso, parecían brillar en la penumbra. Sin pensarlo dos veces, decidió llevarlo a casa, convencido de que había hecho un buen acto al rescatar a la criatura. Paola quedó encantada con el cachorro desde el primer momento, aunque sintió un leve escalofrío cuando lo miró a los ojos, pero lo atribuyó al frío de la tormenta y lo arropó con una manta vieja. Decidieron llamarlo Capi. Con el tiempo, Capi creció rápidamente, mucho más rápido de lo normal. Su comportamiento se tornaba cada vez más extraño. A menudo se quedaba inmóvil, observando fijamente un rincón oscuro de la casa, gruñendo algo que solo él podía ver. Las luces parpadeaban cuando Capi entraba a una habitación y el ambiente se volvía opresivo, como si el aire se llenara de una presencia invisible. Una noche, mientras dormían, Pablo y Paola fueron despertados por un ruido inquietante, el sonido de unas uñas rasgando la puerta de su dormitorio. Pablo se levantó pensando que Capi quería salir, pero cuando abrió la puerta no encontró al perro, sino marcas profundas en la madera, como si algo mucho más grande hubiera intentado entrar. Al día siguiente, Capi desapareció. Lo buscaron por todas partes, pero no había rastro de él. Sin embargo, esa noche comenzaron a suceder cosas extrañas. Objetos se movían por sí solos, susurros oscuros resonaban en las paredes y la temperatura bajaba drásticamente sin razón aparente. Pablo empezó a ver sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo, y Paola comenzó a tener pesadillas aterradoras, siempre con Capi en el centro de ellas. Una noche, mientras Paola caminaba sonámbula por la casa, Pablo la encontró frente al espejo del baño murmurando palabras en un idioma que no reconocía. Sus ojos reflejaban un terror profundo, pero también una especie de resignación, como si hubiera aceptado su destino oscuro. Fue entonces cuando lo entendieron. Capi no era un perro común, era una manifestación del mal, una encarnación del mismísimo diablo, y había elegido su hogar para desatar su poder. Pero cuando trataron de huir, las puertas se cerraron de golpe, las ventanas se sellaron y una risa gutural resonó en toda la casa. Pablo y Paola estaban atrapados y la verdadera naturaleza de Capi se reveló. De las sombras surgió el perro, pero ya no era un simple animal. Sus ojos ardían como brasas, su pelaje negro emanaba un humo denso, y de sus fauces goteaba una sustancia negra como el alquitrán. Capi avanzó hacia ellos, lentamente, disfrutando de su terror. Desesperados por la conducta cada vez más errática y peligrosa de Capi, Pablo y Paola decidieron buscar ayuda profesional. Contrataron a un entrenador canino, conocido por lidiar con los perros más difíciles. Su nombre era Sergio, un hombre robusto de voz firme y mirada penetrante. Estaba acostumbrado a imponer su autoridad sobre cualquier animal. Desde el primer momento, Sergio notó que algo estaba mal con Capi. Había una aura oscura en torno al perro, una energía que lo ponía nervioso. A pesar de sus años de experiencia, sentía que cada vez que intentaba establecer un contacto visual con Capi, algo en su interior se revolvía, como si una fuerza maligna intentara invadir su mente. Los días pasaron y los métodos de Sergio no tardaban en dar resultado. Capi ignoraba por completo las órdenes y cada vez que el entrenador intentaba imponer su voluntad, el perro lo observaba con esos ojos ardientes, llenos de una inteligencia antinatural y una crueldad insondable. Sergio comenzó a tener pesadillas, y cada mañana llegaba a casa de Pablo y Paola más cansado y paranoico que el día anterior. Una tarde, mientras Pablo y Paola estaban fuera, Sergio decidió intentar una técnica diferente. En el jardín trasero comenzó a establecer un perímetro con hierbas especiales que, según él, ayudarían a calmar al animal. Mientras colocaba las últimas, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Se dio la vuelta y ahí estaba, Capi mirando fijamente desde la sombra de un árbol. Antes de que pudiera reaccionar, Capi saltó sobre él a una velocidad imposible. Sergio sintió un dolor punzante en el pecho mientras caía al suelo, sus gritos ahogados por la presión de las fauces del perro sobre su garganta. Intentó luchar, pero la fuerza de Capi era descomunal. En cuestión de minutos, Sergio dejó de moverse, pero el horror no terminó ahí. Capi, con una facilidad escalofriante, arrastró el cuerpo inerte de Sergio hacia la casa. Lo llevó al sótano. Con un movimiento calculado empujó el cuerpo en la lavadora.
cerrando la puerta con una presión aterradora. Luego, Capi se acomodó en su lugar favorito junto a la chimenea, como si nada hubiera ocurrido. Horas después, Paola regresó a la casa, extrañada de no encontrar a Sergio ni a Capi. Fue al sótano para poner una carga de ropa a lavar. Al abrir la puerta de la lavadora, soltó un grito desgarrador. Dentro, el cuerpo sin vida de Sergio la miraba con ojos vidriosos, su rostro congelado en una mueca de terror absoluto. El sonido del grito resonó en toda la casa. Pablo, que estaba en la planta superior, bajó corriendo, pero cuando llegó, Paola estaba en shock, incapaz de articular palabra, y en ese momento escucharon un suave gruñido detrás de ellos. Allí estaba Capi, sus ojos brillando con una satisfacción macabra, como si disfrutara del caos y la desesperación que había provocado. La casa se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por el eco del reloj de la pared. Pablo y Paola sabían que estaban enfrentando algo mucho más allá del humano, algo que solo estaba empezando a mostrar su verdadero poder. La llegada de la policía a la casa de Pablo y Paola fue un alivio temporal. Aunque estaban convencidos de que Capi era el responsable de la muerte de Sergio, sabían que no sería fácil explicar la situación. ¿Cómo podrían culpar a un perro de un asesinato tan brutal? El oficial a cargo del caso, el teniente Ramírez, escuchó atentamente su relato, pero era evidente que tenía serias dudas. A pesar de las circunstancias sospechosas, sin pruebas contundentes no podía hacer más que enviar a un detective para investigar a fondo. El detective asignado, Martín Gómez, era un hombre experimentado, curtido por años de casos complejos. Cuando llegó a la casa, lo primero que notó fue la atmósfera opresiva que emanaba del lugar. Aún así, estaba determinado a resolver el misterio. Durante su investigación, Martín se mantuvo cauteloso con Capi, quien lo observaba desde un rincón con esos ojos rojos penetrantes. No podía deshacerse de la sensación de que el perro lo estaba acechando, esperando el momento oportuno. Una noche, mientras Pablo y Paola dormían, Martín decidió revisar una vez más la escena del crimen en el sótano. Armado con su linterna y una pistola, descendió las escaleras, consciente del peligro que podía estar acechando en la oscuridad. Mientras examinaba el lugar, escuchó un crujido a sus espaldas. Se dio la vuelta y vio a Capi acercándose lentamente, sus ojos brillando en la penumbra. El detective, sintiendo el peligro inminente, sacó su arma y apuntó al perro. «No te acerques más», gritó, pero Capi no se detuvo. En un movimiento casi invisible, el perro se lanzó sobre Martín. Disparos resonaron en el sótano uno tras otro, pero Capi se movía con una velocidad sobrenatural, esquivando la mayoría de las balas. Sin embargo, una de ellas alcanzó al perro en el costado, hiriéndolo levemente. La furia en los ojos de Capi se intensificó, y con un último salto se abalanzó sobre Martín, derribándolo al suelo. El detective luchó con todas sus fuerzas, pero la presión de las mandíbulas del perro sobre su cuello fue suficiente para silenciarlo para siempre. Con una precisión meticulosa, Capi arrastró el cuerpo del detective hacia un armario en el pasillo, escondiéndolo entre abrigos y cajas viejas. A la mañana siguiente, Pablo notó que la puerta del armario estaba entreabierta. Al acercarse, un olor metálico lo golpeó, y con el corazón latiendo con fuerza, decidió abrirla. Allí, entre las sombras, se encontró el cuerpo sin vida del detective Gómez, sus ojos abiertos y llenos de un terror que le heló la sangre. Pablo retrocedió, incapaz de procesar todo lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que el perro hubiera hecho esto? Todo indicaba lo imposible, lo sobrenatural, y sin embargo allí estaba, la evidencia aterradora de que Capi no era solo un perro, sino algo mucho peor. Paola, alertada por el grito ahogado de Pablo, corrió hacia el pasillo. Al ver el cuerpo, sus piernas se debilitaron y solo pudo mirar a Capi, que ahora estaba sentado tranquilamente en el pasillo, lamiendo la sangre que manchaba su pelaje negro. El pasillo se sumió en un silencio sepulcral tras el descubrimiento del cuerpo del detective. Pablo y Paola permanecieron inmóviles, incapaces de apartar la vista de Capi. El perro, con sus ojos rojos brillando en la penumbra, los observaba con una intensidad que parecía penetrar sus almas. De repente, Capi comenzó a cambiar. Su cuerpo se alargó, sus patas se estiraron y su pelaje, antes compacto, se erizó en mechones oscuros que parecían ondear como si estuvieran vivos. La transformación fue tan rápida que Pablo y Paola apenas pudieron reaccionar. En cuestión de segundos, Capi dejó de ser un simple perro y se convirtió en una criatura humanoide, de más de 1 metro de altura. Su rostro, aunque todavía recordaba al de un perro, tenía una mueca grotesca, una sonrisa que no pertenecía a ningún ser vivo. Esa mueca casi humana le heló la sangre. Paola cayó de rodillas temblando mientras Pablo retrocedía, tropezando con la alfombra. La presencia de Capi llenaba la casa con una oscuridad tangible, un mal que parecía absorber toda la luz y la esperanza. Ellos sabían en ese preciso instante que no había escape, que cualquier intento de huir o luchar sería inútil. Paola lo miró y en sus ojos vio la misma aceptación que sentía en su corazón. El terror había dado paso a una oscura resignación. Sabían que su destino estaba sellado. No había más opciones.
no había más esperanza. Capi avanzó hacia ellos, cada paso resonando con un eco que parecía provenir de los abismos del infierno. Con cada movimiento su forma se hacía más imponente, más aterradora, hasta que estuvo sobre ellos, su sombra cubriéndolos por completo. La mueca en su rostro se ensanchó, revelando dientes afilados como cuchillas, y en sus ojos ardía una malicia infinita. Paola cerró los ojos, abrazando a Pablo, preparándose para lo inevitable. Un susurro en su mente, una voz que no era suya, le dijo que todo terminaría pronto, que solo debía aceptar lo que vendría, y así lo hicieron. El final para Pablo y Paola llegó rápidamente, pero sin gritos, sin resistencia, solo un silencio profundo, roto por el suave sonido de Capi lamiendo la sangre que salpicaba el suelo. Cuando todo terminó, el aire en la casa se sintió más ligero, como si una carga pesada hubiera sido liberada, pero Capi no había terminado. Se dirigió a la puerta principal, ahora de nuevo con la apariencia de un perro, aunque algo en su figura era más oscuro, más amenazante. La puerta se abrió ante él sin necesidad de tocarla. Capi salió al mundo exterior, dejando atrás el caos que había desatado. Su mirada se dirigió hacia el horizonte. Sabía que su misión en esa casa había concluido, pero su tarea en el mundo apenas comenzaba. Capi, el perro del infierno, seguía su camino, buscando nuevas víctimas, nuevos hogares que llenar de terror y destrucción.